¿Usted cree que es correcto decir que ciertos animales como los pulpos son inteligentes? Mira, no es que sea correcto o incorrecto. Depende cómo definas inteligencia. Si tú defines inteligencia de cierta manera y los pulpos cumplen los requisitos de tu definición, según esa definición sí son inteligentes. Porque no hay una definición estricta de inteligencia. Hay una definición estricta de lo que no es inteligencia, ¿no? La inteligencia requiere agencia, entre otras cosas, requiere la capacidad de desear y de moverse por voluntad propia, por deseo propio. Pero es que ese es el clásico, y son las clásicas preguntas filosóficas que a mí me derrotan porque presuponen cosas. Si dices, tal es inteligente, ¿cuál es la definición? ¿Qué es la libertad? Pues no es nada, en sí no es nada. La libertad es aquello a lo que le podemos dar una definición determinada y esa definición nos dice qué es la libertad. Y entonces puedes decir, esta acción es libre y esta acción no es libre. Estás en la cárcel, no eres libre. Si estás corriendo por la calle, sí eres libre. Pero tratar de manejar el concepto en abstracto como si tuviera entidad, como si fuera realmente algo a tener en cuenta, la inteligencia, la libertad, es perder el tiempo. Cosa que a los filósofos les gusta muchísimo, ¿no? Porque entonces te dicen, pero es que tú no eres realmente libre. Es como los que te venden todo tipo de charlatanería. Es como que no soy realmente libre. No, porque tienes estas y estas limitaciones y eso impide que seas libre. Si soy libre con esas limitaciones, pues la libertad absoluta igual no existe. ¿Cuál definición estás usando? Y deja ver si me convence tu definición. Ahí no entran jamás. Usan los conceptos abstractos como pretexto para hacer reflexiones que sobre todo te digan que eres tonto. Cosa que a mí pues nunca me ha hecho muy feliz. Eso es de las cosas que tengo yo, es de los problemas que tengo yo con los señores filósofos. Hay vídeos para identificar si eres polímata y muchos salen comentarios que sí son, porque tienen 2 o 3 carreras o diversos intereses. Si son polímatas, no sé, depende de cómo definas polímata. Una vez que tengas una definición de polímata, será muy fácil saber si una persona es polímata o no. Es como si dices, ¿cuánto mide usted? Pues mira, si no tienes un metro, que diga, mira, esto es un milímetro, esto es un centímetro, esto es un metro, no vas a saber cuánto mide la gente. Necesitas poner el marco de referencia tú. Polímata es una palabra que en sí no tiene ningún significado. En una época se le ha aplicado a unas personas, en otra a otras. ¿A qué te refieres? Cuando tengas la definición, la aplicas y entonces ya puedes ver, ¿cabe o no cabe en el jarrito? ¿Cuánto mide el jarrito? 1 litro. Para las cosas que pesan, que tienen un volumen mayor a 1 litro, no caben en el jarrito. Pero necesitamos el jarrito. ¿Cabe esto en un jarrito? Pues depende del tamaño del jarrito. Depende de la definición. Y por eso hay muchas discusiones que yo rehuyo porque partimos de la base de que la gente no define a qué se está refiriendo. Lo comentaba yo la semana pasada con respecto a inteligencia, arte y genocidio, por poner 3 ejemplos recientes, donde me han pegado a mí hasta con el gato, personas que no tienen una definición de aquello de lo que están hablando.